Hola a todos y a todas y bienvenidos. Mi nombre es Óscar Celador, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y os voy a hablar unos minutos sobre sistema educativo y educación diferenciada. Bien, como punto de partida, el debate sobre la educación diferenciada ha tenido elevados tintes de carácter social y político y, por supuesto, ha tenido connotaciones de carácter jurídico. Fundamentalmente hay dos cuestiones a las que hay que responder en este contexto. ¿Cuál es la relación entre el modelo de conciertos y la educación diferenciada? ¿Y en qué medida pueden los poderes públicos financiar la educación diferenciada? Ambos interrogantes son relevantes, pero como punto de partida también hay que tener en cuenta que la educación diferenciada supone, por su propia definición, escolarizar de forma separada a alumnos atendiendo a diferentes condicionamientos, en este caso a su sexo. Es decir, supone que se educa a los niños en un aula o en un centro escolar y a las niñas en otro aula o en otro centro escolar. Bien, como a continuación veremos, y va a ser el objeto de mi exposición, los interrogantes que he mencionado han tenido diferentes respuestas según estemos hablando de la LOE, que es la Ley Orgánica 2/2006, o la LOMCE, que es la Ley Orgánica 8/2013. Desde la perspectiva meramente doctrinal, el intenso debate en torno a la educación diferenciada se puede reconducir a, por una parte, aquellos que defienden esta opción educativa en la medida en la que interpretan que supone una mejora para el aprendizaje y que supone también que se atiende de una forma muy específica a las necesidades cognitivas y de madurez que diferencian entre hombres y mujeres. Asimismo, este sector de los autores interpreta que la educación conjunta de alumnos del mismo sexo supone una distracción en el proceso de aprendizaje de estos, especialmente a partir de la pubertad. De forma opuesta, aquellos que son críticos con el modelo de educación diferenciada o que prefieren el modelo de educación conjunta, interpretan que la educación en la igualdad de género debe de comenzar a partir de la escuela, ya que uno de los objetivos del sistema educativo es integrar a los individuos a la sociedad y ahí están llamados a convivir diferentemente de cuál sea su sexo. Y asimismo, los críticos con el sistema de educación diferenciada entienden que la educación diferenciada o segregada por razón de sexo puede suponer que los niños y niñas al final reciben educaciones diferentes y esto además traslade una imagen social que no es positiva y que permita perpetuar prejuicios y estereotipos y comportamientos sexistas que obviamente no son positivos. Entrando ahora a la perspectiva jurídica, si echamos un vistazo al texto constitucional, veremos que no hay ninguna referencia específica, ni expresa ni tácita, a la educación diferenciada. El artículo 14 del texto constitucional lo que sí que hace es ordenar de una forma genérica al Estado que no puede discriminar a los individuos por diferentes motivos y uno de ellos es por razón de sexo. Los derechos educativos, que se reconocen fundamentalmente en el artículo 27 del texto constitucional, nos aportan algunas luces, pero tampoco son determinantes a este respecto. El artículo 27.1 reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pero no una enseñanza cualquiera ni una educación cualquiera, sino aquella que, según el artículo 27.2, ha de tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El artículo 27.6 y el artículo 27.9 son dos de las claves del sistema. El primero de ellos reconoce a las personas físicas y jurídicas la posibilidad de crear centros y el segundo de ellos prevé la posibilidad de que dichos centros puedan ser financiados por los poderes públicos. Ahora bien, ¿en qué supuestos? Pues en aquellos que, según el artículo 27.9, los centros cumplan los requisitos que establece la ley. Esto nos obliga a ir a la ley, a conocer la voluntad del legislador,
para saber en qué medida pueden ser o no financiados con recursos públicos los centros de educación diferenciada. La Ley Orgánica 2/2006, la LOE, estableció entre los objetivos de la educación primaria y secundaria precisamente valorar y respetar la diferencia de sexos y promocionar a través del sistema educativo la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos, intentando diseñar un modelo educativo que rechazase y que eliminase los estereotipos que suponen la discriminación entre hombres y mujeres. Para ello, en los procesos de admisión de los centros públicos y de los centros privados financiados con fondos públicos, también conocidos como centros concertados, se establece que en ningún caso se podrá discriminar en la admisión de los centros, insisto, públicos o financiados con recursos públicos por razón, entre otros motivos, de sexo. Por supuesto, tampoco por razón de raza, religión, opinión u otra condición o circunstancia social. Esto va a suponer, en el 2006, que aquellos centros concertados que habían apostado por un modelo de educación diferenciada perdieran el concierto escolar y, consecuentemente, perdieran la financiación pública. En el 2013 hay cambio de legislador, se aprueba la LOMCE, la Ley Orgánica 8/2013, y esta ley va a aportar dos ingredientes a este debate que no son baladís. En primer lugar, la LOMCE va a plantar la semilla en su artículo 84 que puede germinar y puede provocar una futura privatización del sistema educativo, porque hasta la LOE existía la obligación de los poderes públicos de que, con independencia de que los individuos quisieran escolarizar a sus hijos en centros públicos o privados, bien, existía la obligación de garantizar siempre una plaza en la escuela pública. El motivo es evidente: el sistema educativo público es estratégico para la consecución de los fines del Estado social. Pues bien, la LOMCE abandona esa tradición, ya que incorpora el criterio de demanda social. ¿Qué quiere esto decir? Que como si esto fuera un mercado, en función de allá donde los individuos decidan escolarizar a sus hijos, el Estado pondrá el dinero. Y en consecuencia concertará unos u otros centros y en consecuencia podrá cerrar cuando no sean necesarios, porque ya no son obligatorios los centros de titularidad pública. Asimismo, el segundo argumento que aporta al debate de educación diferenciada la LOMCE es el artículo 84, donde se reproduce lo que decía la LOE, de no se podrá discriminar por razón de sexo en la escolarización de los alumnos, pero se añade un párrafo que dice que no supondrá discriminar por razón de sexo la discriminación por razón de sexo que se realice en el marco del artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1960. Bien, esto es un elemento capital, porque básicamente lo que viene a permitir la LOMCE es que los centros puedan escolarizar alumnos atendiendo exclusivamente a aquellas solicitudes que les convengan más, atendiendo al sexo de los candidatos. Yendo ahora al texto específico de la Convención de la UNESCO de 1960, como podéis ver, el artículo 2 es parcialmente reproducido por el legislador orgánico de la LOMCE, ya que señala o comienza señalando que la discriminación a la que a continuación nos vamos a referir será factible en aquellos casos en los que el Estado las admite. Es decir, no es una discriminación que con carácter general deban de admitir los Estados. De hecho, es una discriminación que está pensada prácticamente para aquellos contextos sociales, culturales, jurídicos, donde la convivencia de miembros de la sociedad de diferentes sexos es compleja o no es tan sencilla como puede ser en las sociedades occidentales. Esta convención está pensada, por ejemplo, pues países de corte islámico o países muy fundamentalistas donde no es sencillo que convivan en el mismo aula hombres y mujeres. Piensen ustedes que como punto de partida en algunos de esos países la mujer ha de ir ya por la calle con el rostro tapado. Imagínense escolarizarla junto a un varón, los problemas que esto puede generar, o en otros países del tercer mundo, donde la convivencia por razón de sexo no es sencilla y donde no es conveniente o recomendable escolarizar en el mismo aula a niños y niñas. Pues bien, para este contexto específico,
es para lo que fue diseñada la Convención de la UNESCO para la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. De forma que el artículo 2 dice, si un Estado se encuentra en este contexto, va a poder discriminar a sus alumnos, no va a poder educar de forma diferenciada, siempre y cuando el resultado final de la educación sea que se oferte a los niños y a las niñas con el mismo nivel educativo, con el mismo programa, con la misma calidad de enseñanza de los profesores. Pero insisto, exclusivamente para ese contexto. Para ir concluyendo, en el apartado de reflexiones finales, queda claro que la educación diferenciada es una manifestación de un derecho fundamental, es decir, del derecho de los individuos a crear un centro educativo y a dotarles de un ideario o carácter propio, que ampara y protege el artículo 27 de la Constitución española. Lo que no queda tan claro es en qué medida es un derecho o es una obligación de los poderes públicos el financiar esa opción educativa. La diferente formulación que ha tenido la educación diferenciada, el ALOE y el AL11, es un ejemplo perfecto de la alternancia de modelos educativos, es un perfecto ejemplo de cómo ambas posibilidades caben en el modelo constitucional, tanto la de financiar la educación diferenciada como la de no financiar la educación diferenciada. Desde la perspectiva del derecho internacional y, en tercer lugar, también queda claro que el derecho internacional no ordena a los poderes públicos financiar la educación diferenciada. Y de esta perspectiva, en cuarto lugar, tanto la LOE como la AL11 son coherentes con lo dispuesto en la Convención de la UNESCO de 1960. Ya para acabar, señalar que es evidente que la educación diferenciada es una posibilidad que queda en manos de la discrecionalidad de los poderes públicos y que, por una parte, están aquellos que entienden que el resultado final, que puede ser una hipotética mejora de la calidad, justifica la educación diferenciada por razón de sexo, pero también queda muy claro que hay un sector importante de la sociedad que opina que en el siglo XXI la obligación de la escuela es preparar a los individuos para integrarse a la sociedad plural que les espera al acabar el ciclo educativo. Y es una sociedad en la cual están llamados a convivir conjuntamente hombres y mujeres, y que esta integración, si comienza desde la escuela, si comienza desde la más temprana edad, va a ser de más calidad y, desde luego, va a evitar los problemas relacionados con la violencia doméstica y con los estereotipos que tristemente padece la sociedad española del siglo XXI. Muchas gracias por vuestra atención.